Tardes, doctor, compañeros. Somos el grupo número 10 y nosotros expondremos sobre lo que es la política criminal. Iniciando con lo que es la definición, según Jiménez de Azúa, indica que es el conjunto de principios fundados en la investigación científica del delito y de la eficacia de la pena, por medio de los cuales se lucha contra el crimen valiéndose tanto de los medios penales como los de carácter asegurativo. La política criminal tiene ciertos fines, y es que la determinación de los fines u objetivos de la política criminal es un tema condicionado por la política y es decir, por la manera en que se comprende el fenómeno de la criminalidad, el sistema penal y la conexión que hay entre este último y los demás medios de control social. Si hablamos también de política criminal, podemos mencionar ciertos modelos. Y un modelo de la política criminal es una serie de conceptos, de guías, estrategias que los diferentes estados y gobiernos utilizan para imponer sus decisiones y contrarrestar las diferentes facetas del crimen. La política criminal se manifiesta a través del uso del poder penal del Estado, es decir, que el poder penal constituye el vehículo por el cual se manifiesta o concretiza la política criminal dentro de una sociedad. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Les voy a hablar sobre lo que es las manifestaciones de la política criminal. Para ello, les mencionaré que Sheila García, en su tesis Análisis de la política criminal en Guatemala, durante la década de 1994 al 2004, menciona que esta se manifiesta a través del uso del poder penal del Estado. Es decir, que el poder penal constituye el vehículo por el cual se manifiesta o concretiza la política criminal dentro de la sociedad. Asimismo, les voy a hablar sobre la política criminal y el Estado. Según Sheila García, en la misma tesis de análisis de política criminal en Guatemala durante la década de 1994 al 2004, pues cuando se refiere a lo político criminal, es donde se decide crear un órgano encargado de la prevención policial del delito y se encarga asimismo de la persecución penal pública para ejecutar una investigación criminal que se encarga de verificar la legalidad del proceso de la investigación criminal, para verificar la procedencia y sometimiento de una persona acusada de un juicio penal. Dejo en el uso de la palabra a mi siguiente compañera. Gracias. Diferentes planteamientos político-criminales existentes en la actualidad, de la posición preventivo general con retribucionismo a la prevención general, radical o fundamentalista. Hans Kelsen adoptaba un criterio preventivo general, a pesar de que él defendiera una posición retribucionista. Si se considera su planteamiento, el derecho penal tiene una función ético-social que está para proteger los valores éticos sociales y no en primer lugar los bienes jurídicos. Se coloca en una situación preventiva, ya que en la norma está destinada a motivar respecto a la no afección de sus valores éticos y no evitar las lesiones de los bienes jurídicos. Las normas motivan a integrar a las personas en el deber. Se dice si no lo hacen, van a ser infieles al deber. En cuanto a ellas son parte del sistema, pues la medida político-criminal estará simplemente en la motivación al deber de integración al sistema. El retribucionismo. Detrás del retribucionismo hay una política criminal, solo que se le oculta sobre la base de que solo se entiende a la dogmática y que aquella solo se dice con el surgimiento de la legislación, pero nada tiene que ver con el sistema punitivo mismo. Se pretende por una parte hacer creer que el poder de definir nada tiene que ver con lo definido y con los procesos de implementación de este. Por otra, que lo definido es fundamentalmente justo y por tanto que hay un merecimiento absoluto entre hecho y pena aplicable.
Es una política criminal de la autoridad intocable e inmutable. No está sujeta a crítica y es en la base de la dogmática tradicional que se coloca siempre una característica científica aparentemente indestructible y ajena a toda discusión. La prevención general negativa o intimidadora. Es una política criminal destinada simplemente a intimidar a las personas. De partida implica rebajar su dignidad en cuanto estima que todas ellas configuran sus relaciones solo en base a la amenaza y a la violencia. Yo les voy a hablar acerca sobre un modelo de la política criminal. ¿Qué es un modelo de la política criminal? Es una serie de conceptos, de guías estratégicas que los diferentes estados y gobiernos utilizan para imponer sus decisiones y contrarrestar las diferentes facetas del crimen. Estos son necesarios para describir o analizar la forma en que se opera. Tenemos una política criminal que nos sirve para poder determinar y adecuar una política criminal en un modelo ideal para que éste impulse cambios necesarios en la política criminal actual. En general, al hablar de un modelo, se hace referencia a un esquema teórico que trata de representar en forma esquemática una realidad. En el caso de la política criminal se han elaborado distintos modelos para explicar y analizar las distintas formas en las que se manifiesta la política criminal en la época y lugar. No obstante a que debe existir una política criminal adecuada, existe gran diferencia entre modelo y realidad, aunque estos son sumamente útiles, que brindan herramientas teóricas que facilitan el examen sobre la forma en que opera la política criminal. También tenemos una clasificación atendiendo al grado de democratización. Este se clasifica en un modelo que se basa en la idea que todo ejercicio de este tipo de política criminal tiene necesariamente límites. Otra clasificación es atendiendo a la utilización o a la finalidad asignada al uso. La falta de límites y proporcionalidad del modelo terapéutico y su fundamentación científica del delincuente nato pusieron en crisis este sistema. Buenas tardes, compañeros y licenciado. Yo les voy a dar un breve resumen sobre el análisis crítico de la política criminal del Estado con orientación a la política criminal en el Código Penal de Guatemala. La política criminal establecida en la Constitución se ve reflejada en el sistema penal guatemalteco, porque no se debe violar, sino hacer que se respete el principio de legalidad. El principio de legalidad penal consiste en que nadie se le puede imponer una pena que no esté expresamente en la ley. Esto nos indica que el sistema penal guatemalteco es imperativamente garantista, es decir, puede ser realizada siguiendo las determinadas normas y limitaciones son las garantías penales y las procesales. También se dice que el sistema penal guatemalteco mantiene el modelo de la política criminal bajo los principios que se tienen por finalidad impedir el castigo arbitrio de los ciudadanos. Y dichos principios son el principio de legalidad, el principio de criminal, el principio de necesidad o economía del derecho penal, el principio de lesividad u ofensividad, principio de materialidad, extensionalidad de la acción y el principio de culpabilidad. Eso es todo, compañeros. Gracias. Política criminal en el Código Penal y en el Código Procesal Penal. El sistema penal en el fenómeno criminal dentro del ámbito de justicia, aun cuando este ya es limitado, también es diverso. En el aspecto normativo, el sistema penal incorpora la definición de conductas prohibidas, tanto están como sus consecuencias, las penas y las medidas de seguridad. Los mecanismos que se accionan para determinar si un hecho constituye un delito o falta están en el Código Penal y en el Código Procesal Penal, y aquí es donde está el grado de la responsabilidad de los autores o partícipes de este hecho. Entonces, en todo esto, el punto de partida es la Constitución.
y que como base está el sistema normativo que le da integridad a la legislación ordinaria. Entonces, la política criminal establecida en la Constitución se ve reflejada en el sistema penal guatemalteco, ya que no se debe violar la Constitución, sino que se debe de respetar el principio de legalidad que está contenido en la Constitución, como siempre. Entonces, por lo tanto, la punición impuesta por el organismo judicial solo debe ser realizada para determinar normas y límites que están ahí como son garantías penales y procesales. Entonces, también aquí hay principios que se deben de respetar, como son, en el sistema guatemalteco mantiene un modelo de política criminal, que esto es el principio de legalidad penal, legalidad criminal, el principio de necesidad o económico de derecho penal, el principio de lesibilidad, el principio de materialidad y el principio de culpabilidad. Estaré hablando sobre la implementación de la política criminal del Estado de Guatemala a través de los órganos del sistema penal. Entre ellos se encuentra el organismo judicial, que es uno de los 3 órganos que conforman el Estado de Guatemala, y su función principal es impartir justicia de conformidad con la Constitución y las leyes de la República, ya que corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar, promover y la ejecución de lo juzgado. Entre las funciones del organismo judicial se encuentra la jurisdicción y la administración, y la estructura básica del organismo judicial está compuesta por la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Corte de Apelación, los tribunales de sentencia, el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, juzgado de paz comunitarios, juzgado de paz móviles y el Ministerio Público. El Ministerio Público forma un papel muy importante en el desarrollo del proceso penal, ya que no solo es el encargado de investigar o de acusar cuando lo considere, sino que al igual que todo, el derecho penal debe de tratar de perjudicar lo más mínimo a la víctima y provocar en el menor daño posible. También debe de ser objetivo para evitar que se condene a una persona inocente. Cada política tiene una finalidad determinada de bienestar dentro de la sociedad. Esto debido, en principio, por la naturaleza del Estado moderno. De conformidad con la Constitución, el Estado se organiza para proteger a la persona, a la familia y al fin supremo para realizar el bien común.